La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a veces los temas que desarrollamos en Caminos de Tiza los marcan ustedes mismos. Este es un tema que ustedes pidieron, que hablemos sobre las polémicas evaluaciones internacionales. Sabremos entonces con nuestros invitados por qué son polémicas y también tengamos en cuenta que Argentina participa en estas pruebas internacionales desde hace muchos años, al igual que muchísimos países. ¿Es importante complementar esta prueba internacional con otras? ¿Cómo impactan cuando se conocen los resultados en el periodismo y después entonces en la opinión pública? La escuela es mucho más que las evaluaciones, por supuesto. Escuelas para la Vida canta Marcelo Balcells y enseguida comenzamos. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. Es mucho más que decir sujeto simple o superficie de un mapa desigual. Es mucho más que la historia interrogada. La escuela es mucho más. Es mucho más que muy bien felicitado y más que 3 carabelas por la mar, más que batallas perdidas y ganadas. La escuela es mucho más. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza y cada día otra vez hacer pensando y pensar, haciendo escuelas para la vida. Y sí, claro, lo decíamos al principio, la escuela es mucho más que los contenidos, que enseñar, que aprender, que los temas de convivencia. Ahí están los temas de evaluación. Le voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Liliana Pascual, Germán Lodola. Bueno, a ver, vos, Liliana, fuiste directora nacional de Información y Evaluación y esto fue hace varios años. ¿Cuánto? Sí, desde el 2009 hasta el 2015. Bien, y vos, Germán, actualmente sos secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. O sea, bueno, en distintos momentos estuvieron en temas semejantes. Se evalúa, en realidad, se evalúan políticas, se pueden evaluar a los docentes, aunque también es un tema muy polémico, se pueden evaluar instituciones educativas. Contanos, Germán, puntualmente, ¿qué evalúa PISA? Bueno, PISA es una prueba, como se conoce, estandarizada. Es una de las pruebas internacionales, de las 2 pruebas internacionales en las que Argentina participa. La otra es la prueba de la UNESCO. Y también existen pruebas estandarizadas nacionales, para el nivel secundario y para el nivel primario, que es la prueba Aprender. La diferencia más importante entre la prueba estandarizada PISA internacional y la prueba estandarizada Aprender local es que la prueba PISA no evalúa, en realidad, aspectos curriculares, esto es, contenidos de cajas curriculares que nuestros chicos y nuestras chicas transitan en su educación, ¿no? Sino que evalúa otros saberes, otras destrezas, ¿sí? Pensamiento lógico, deductivo, pero que no está necesariamente vinculado con lo que los chicos diariamente se enfrentan en la escuela. Diferente es la prueba estandarizada Aprender, donde sí tiene una dimensión vinculada con las currículas de los chicos de primaria y de secundaria, de forma tal que uno podría decir, en el caso de las pruebas PISA, estamos frente a un dispositivo de evaluación que es difícil pensarlo como
un desempeño general del sistema educativo argentino. Claro. ¿Sí? Es una prueba que evalúa ciertas destrezas en un momento determinado con una metodología, además, muy particular, que es una metodología ponderada, no es una metodología compartida, digamos así, en las pruebas locales. Por lo tanto, también es difícil comparar PISA con las pruebas locales, ¿no? A ver, y contanos, Liliana, ¿dónde se gestan estas pruebas PISA? Bueno, estas pruebas PISA se gestan en Europa. Toma a los chicos de 15 años. ¿Por qué toma a los estudiantes de 15 años? Porque justamente ahí termina la educación básica obligatoria en Europa, y en el periodo de la Comunidad Europea era necesario certificar saberes entre los distintos países. Ahí surgen las pruebas PISA, las organiza la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y empieza a aplicarse en distintos países. Y en el 2000, cuando se organizan las pruebas PISA, Argentina pide participar. En el 2003 no participamos porque, dada la crisis del 2001, Argentina no tenía dinero para pagar el canon, o sea, no participamos, pero después participamos sucesivamente en las distintas ediciones. A ver, ¿y para qué participamos? O sea, ¿le sirve al país una vez que están los resultados, la devolución? Yo diría, en sí mismas las pruebas de rendimiento tienen una utilidad. La utilidad, yo diría, no es per se, no es por el instrumento propiamente dicho, sino es más bien por el análisis posterior de ese instrumento, la devolución al sistema, a las escuelas, a los directivos, y el estudio de los factores asociados con el rendimiento y el desempeño de las chicas y de los chicos. En el caso de las pruebas PISA, la evaluación de esos resultados no las hacen los países, sino que la hace la organización PISA. Por lo tanto, ahí hay una dificultad, hay una limitación con la prueba, que es justamente no poder utilizar, por un lado porque no es curricular y por otro lado porque nosotros no hacemos los análisis, no poder utilizar los resultados para lo que verdaderamente tienen que ser utilizados los resultados de una prueba estandarizada. Y esto es para descubrir cuáles son los factores no necesariamente vinculados con la currícula que afectan el rendimiento y el desempeño. En el caso de las pruebas de aprender, esto sí es posible, porque son los propios ministerios nacionales los que tienen acceso a esa información y los que pueden estudiar los resultados para diseñar políticas públicas de recuperación de contenidos, de expansión de aprendizajes. Esto en el caso de las pruebas PISA es verdaderamente difícil de hacer. Sí, complementando un poco lo que decía recién Germán, es interesante lo que él decía de que no evalúan conocimientos que se den en la currícula, sino habilidades para la vida. Y realmente las habilidades para la vida siempre están contextualizadas, dependen justamente de los contextos y las situaciones particulares, ¿no? Lo que estamos viendo es porque, digamos, a la Argentina después le va a llegar el informe de PISA, ¿no? Entonces, estamos viendo, es un informe donde hay, por lo que vemos, explicaciones, gráficos diferentes. Eso, ¿cómo es? A ver, lo toma el ministerio y lo da a conocer públicamente. Los resultados de las pruebas PISA se demoran aproximadamente un poquito más de un año en ser recibidos por los países participantes. Nosotros estamos ahora terminando la prueba PISA, vamos a recibir los resultados o vamos a hacer públicos los resultados el 5 de diciembre del año próximo. Y este es el tiempo que se toma la organización para analizar esos resultados. Lo que es importante es que los ministerios solo son unos visualizadores, por decirlo de alguna manera, de esos resultados y no tienen injerencia en la forma de analizarlos. Por lo tanto, el rol que le cabe a los ministerios es de divulgación de los resultados, claro, y no de generación de esos productos. Ahora, también en esa divulgación, retomo lo que vos mismo decías, qué importante es divulgación que puede darse a través de prensa, a todo el periodismo, que es también que los periodistas sepan qué es lo que se está evaluando, qué es lo que explicabas antes, para después hacer los comentarios que hacen. Vamos a ver incluso, y te damos enseguida la palabra a Liliana, por ejemplo, cómo se comentan cuando llegan al periodismo. ¿Cómo
está la educación en la República Argentina? Hay unas pruebas que se llaman pruebas PISA que evalúa el estado de por lo menos un termómetro, si es una balanza de parte de la educación. A ver, vamos a algunos resultados y enseguida vamos a hablar con quienes han llevado adelante estas pruebas PISA, quienes han influido para que se pueda hacer esta evaluación. Pruebas PISA en matemática, el 69% de los estudiantes de 15 años no llega a responder un cálculo simple. ¿Qué más? El 1% de los alumnos argentinos tiene resultados avanzados. El 52% de los alumnos no puede identificar la idea principal de un texto. El 25,7% logra la comprensión básica de un texto. Solo el 11% alcanza los mejores resultados. De cada 100, 11. Son las pruebas PISA. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué resultados mejoraron? ¿Cuáles no? ¿Cuál es la profundidad y exactitud de las pruebas PISA? Cuando vos escuchás una referencia así, ¿qué pensás? Bueno, pienso justamente que está instalado en la sociedad y en el mundo mediático un sentido común muy simplista, muy banalizado, que asocia evaluación con educación de calidad. Es decir, como si hubiera una relación lineal entre evaluar y tener una educación de calidad, sin tener en cuenta, y por eso es tan importante este programa, Mirta, porque hay que deconstruir ese discurso. En realidad, las pruebas estandarizadas, como lo mencionaba Germán, son una aproximación a la situación educativa, pero dejan por fuera montones de situaciones que permiten comprender esos resultados. Además, en el caso de PISA todavía es peor, porque PISA no evalúa conocimientos adquiridos en la escuela, evalúa habilidades y destrezas que en la mayoría de las veces se adquieren en el ámbito extraescolar, ¿no? Por otro lado, la construcción de las pruebas PISA tiene una mirada eurocéntrica muy focalizada, donde en general se toman en cuenta habilidades y destrezas de los países centrales, no se contempla el contexto y las situaciones de los países de América Latina. Bueno, esa es una de las críticas fundamentales que se hace, una de las tantas. ¿Qué habría que contemplar, Germán, por ejemplo? Sí, yo creo que acá, vinculando esta última pregunta tuya con el video anterior que vimos y lo que estaba contándonos aquí Liliana, ¿no? Lo que yo creo ahí es lo siguiente. En primer lugar, es resultadista, por llamarlo de una manera futbolera, digamos, este abordaje, ¿no? Cuando en realidad el resultado es una tendencia general. Detrás del resultado hay realidades. Y en un país como Argentina, que es un país profundamente asimétrico en la vida social, también lo es en la vida educativa, esas asimetrías un resultado no nos dice. 25% de los chicos logran responder cierta pregunta. ¿Qué chicos? ¿Cuáles son los chicos? ¿En qué condiciones las logran responder? ¿Cuáles son las realidades domésticas? ¿Cuáles son la accesibilidad material a recursos tecnológicos y demás? ¿No? ¿Qué educación tienen los padres de esos chicos? ¿Tienen trabajo los padres de esos chicos? ¿No tienen trabajo? ¿Alguien los ayuda en la casa? Es decir, hay una realidad social detrás de un resultado que simplemente decir el número nos puede, insisto, nos puede dar una percepción sobre una tendencia general, pero nos dice poco sobre el funcionamiento del sistema, sobre las necesidades que tiene el sistema. Entonces, volviendo ahora a tu segunda pregunta, yo creo que lo que se tiene que hacer es un poco lo que estamos haciendo, que es complementar la evaluación con otros dispositivos que no sean solamente dispositivos vinculados con la estandarización y el rendimiento en un momento determinado. Claro, ahora por eso lo que aparece después de conocerse los resultados enseguida es la comparación de países, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el sentido de comparar países cuando todo esto no está contemplado? Bueno, justamente yo estoy muy en contra de los rankings de países porque evidentemente es como comparar peras con manzanas, digamos. Se comparan países que tienen historias,
clima, geografía, situación económica y social totalmente diferente. Otra población. Otra población. Entonces estamos comparando sistemas que son meritocráticos o elitistas, donde entra, por ejemplo, al sistema educativo un sector de la población, con otros sistemas que son muchos más inclusivos, como por ejemplo en Argentina, desde que se establece que la educación es un derecho, es decir, se trata justamente, el Estado se pone como garante de ese derecho, ¿no? Entonces, realmente esa comparación en base a esos resultados que dejan por fuera todo lo que implica estar en el sistema educativo, estar en el aula, lo que implica el conocimiento, el aprendizaje, las estrategias de enseñanza, realmente nos dicen muy poco del sistema educativo, ¿no? Bueno, de ahí que aparece la necesidad de que sea complementada con pruebas locales. Contanos brevemente, y lo retomamos en el próximo bloque, ¿cuál es la prueba local más importante que actúa como complemento? Bueno, el complemento dentro de las pruebas estandarizadas es la prueba Aprender. Una diferencia importante es que sí evalúa contenidos curriculares. Nosotros estamos preocupados, naturalmente, por los resultados de la prueba, que no fueron auspiciosos, digamos así, después de 2 años de pandemia y años de desinversión. Pero por un lado está entonces la estandarización con las pruebas Aprender, que evalúan contenidos y además tienen lo que se llaman cuestionarios complementarios a directivos, a estudiantes. Esos cuestionarios complementarios son justamente los que permiten analizar las características, factores contextuales que influyen en el rendimiento. Y aquí completo luego y volviendo a tu pregunta, la comparación tiene que sostener una lógica de la comparación. Es decir, el método comparado es un método en las ciencias sociales, que justamente no es aplicar un ranking a cosas que no son comparables. ¿Sí? Y es toda una materia en la carrera de Ciencias de la Educación, educación comparada. Por supuesto, ¿no? Digo, es parte de una metodología de las ciencias sociales, digamos. Y por otro lado, además de pruebas estandarizadas que son necesarias, no suficientes, locales, también tenemos otros dispositivos, ¿sí? Tenemos un dispositivo de evaluación de formación en línea, ¿sí? Para hacer evaluación formativa. Esto es relativamente novedoso en el ámbito de la educación y lo estamos empezando a implementar, que rápidamente significa que la evaluación es dinámica, que son los docentes junto con los estudiantes, a partir de lo que se aprende en clase, evaluaciones periódicas de pequeños módulos de conocimiento y de aprendizaje. Bueno, vamos a continuar con todo esto, vamos a conocer distintas opiniones de especialistas, de docentes también, y vamos a profundizar en también cómo impacta en los docentes que son profesores de tercer año, seguramente de alumnos que tienen 15 años, aunque sabemos que en nuestro sistema educativo no todos los alumnos de 15 años están en tercer año. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, es confiar y dar. Nos explicaban ustedes hace un momento que las pruebas internacionales PISA evalúan habilidades, destrezas. ¿Podemos poner algún ejemplo de cómo lo hacen en ciencias naturales, en matemática o en lengua? Sí, por ejemplo, se supone que son habilidades para la vida, es decir, son conocimientos adquiridos en el desarrollo de la vida cotidiana. O sea, no se pueden adquirir en la escuela, pero también fuera de la escuela. Entonces tiene un peso mucho más importante los factores extraescolares, digamos, el sistema familiar, el mundo, el capital cultural que traen los estudiantes, el acceso a libros, el acceso a determinadas experiencias de vida. Es decir, a veces nosotros estamos pensando, algunos de los ítems de la prueba PISA que fueron liberados, se preguntaba sobre el globo aerostático, ¿no? Y yo pensaba en un estudiante de la Puna Jujeña que jamás
tuvo contacto con ese aparato, digamos, ¿no? Es decir, entonces, por eso decimos que incluso la crítica principal, que incluso académicos de los países europeos, de los países centrales, le hacen a PISA, es justamente esa mirada eurocéntrica, y también cuando uno evalúa, tiene en cuenta cuál es la educación ideal que se está buscando, porque evaluar significa también valorar, ¿no? Indagar y valorar. Sí. Entonces, y esa educación ideal que se está buscando es una educación que responde a valores más pro mercados, más economicistas, y no la educación como derecho, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta cuál es la educación de nuestros países y cuál es el valor de la educación en nuestros países. Claro, en algún momento recuerdo que toda la comparación y en la que perdíamos por lejos estaba puesta en Finlandia. Uh-huh. ¿Y por qué era? No, bueno, yo lo que quiero mencionar aquí es que cuando uno toma las pruebas PISA, y uno ve el desempeño de los países, no digo del nuestro, digo de los países en general, no hay mucha variación en el desempeño año tras año. Esto es, los países son bastante estables y esto depende de las características de la prueba. Es decir, si estamos evaluando saberes y destrezas que son adquiridos, que no son cognitivos muchos de ellos, y son adquiridos en espacios que no son los escolares, bueno, naturalmente, digamos, las cosas van a ser estables, o sea, se requieren reformas estructurales muy profundas de las estructuras sociales para que eso se evidencie en una prueba. Por ejemplo, uno de los últimos ítems liberados es un ítem que les dice a los chicos, hay una despoblación de abejas. Y la despoblación de abejas, y los mandan a leer un texto que es producto de unos pájaros, una determinada especie de pájaro que dejó de posarse sobre ciertas flores, entonces de polinizar. Y las preguntas son en función de esas conexiones lógicas que hay entre información. Eso no se aprende en ningún lado, eso naturalmente en escenarios más afluentes económica y culturalmente esas destrezas se adquieren de una manera mucho más directa. Y PISA este año en Argentina tiene una complicación adicional, que es que por primera vez se hace con computadora. Esta fue una decisión que el gobierno de Cambiemos tomó, de que la prueba, pudiendo hacer en papel, se hace con computadora. Y nosotros hicimos el piloto, y en el piloto descubrimos que había ítems, preguntas, que tenían altísimas tasas de no respuesta, y no era porque era complejo, era porque había que tener además una destreza en el uso de la computadora. Leer en páginas cortadas o en 3 páginas al mismo tiempo, trasladar objetos, borrar, escribir. ¿Y eso continúa, que el uso de la computadora ahora para las pruebas PISA? Por primera vez las pruebas PISA que se terminaron de hacer en Argentina se hicieron con computadora. Esto requirió de parte del Ministerio Nacional una tarea de familiarización y de sensibilización con los chicos, con los docentes, envío de computadoras a las jurisdicciones, y desarrollamos con Educar un programa para familiarizar a los chicos en el arte de trabajar con la computadora. O sea, digamos, para las pruebas PISA a los alumnos se los prepara en este aspecto y en otros aspectos también a los alumnos que van a participar. No pueden ser preparados en ningún aspecto que tenga que estar vinculado con la prueba, porque la prueba es muestral, es una muestra representativa a nivel nacional. Por lo tanto, si uno prepara a los chicos y las chicas, está sesgando naturalmente la muestra. Pero sí se los prepara en estos aspectos relacionados con la tecnología y la prueba. Hemos decidido sensibilizarlos y familiarizarlos en el uso del aparato porque es la primera vez. Digamos, en el 2015 también PISA había intentado que Argentina participara en la prueba por computadora y el gobierno en ese momento dijo que no. Ahora también hay que aclarar que detrás de esto hay una multinacional muy importante que es Pearson, que es justamente la que trabaja para PISA haciendo el desarrollo de estas pruebas. Bueno, fue directora nacional de evaluación en el Ministerio de Educación de la Nación durante los años 2016-2018 y fuimos a consultarla sobre este tema. Samantha Bonelli, esto es lo que nos dice. Las evaluaciones PISA desarrolladas por la OECD se realizan desde el año 2000 y evalúan a los sistemas educativos a partir de la evaluación de estudiantes de 15 años.
En mi opinión, es valioso participar porque nos aportan otra mirada al sistema educativo. PISA mide capacidades, habilidades lectoras, matemáticas, científicas, no se basa en contenidos curriculares. Es decir, evalúa la resolución de problemas y no la memorización de contenidos. Y creo que eso es valioso per se y aporta información útil a los sistemas educativos que participan. En segundo lugar, son evaluaciones robustas y técnicamente muy bien diseñadas y validadas que lo que nos permiten es contar con información válida y confiable desde el año 2000, es decir, una comparación y una evolución en el tiempo. Además, PISA brinda una perspectiva comparativa, es decir, nos brinda información comparada. Pone los resultados de cada uno de los sistemas educativos en clave global y en clave regional y contextualizados con otra gran cantidad de información como puede ser el PBI per cápita, la inversión educativa, las políticas educativas que implementan los distintos sistemas para comparar a los países, o mejor dicho, para contextualizar estas comparaciones y entender esas posiciones relativas de los distintos sistemas educativos. La posibilidad de este análisis comparado, por ejemplo, nos daría la pauta de cómo sistemas educativos similares a los de Argentina, en tamaño, en inversión, pudieron mejorar en estos últimos años. Por último, las evaluaciones PISA ponen a disponibilidad la información, las bases de datos, para profundizar en análisis específicos de algunos aspectos de interés según el país o según los equipos de investigación, las universidades, y eso también considero que es muy valioso. Sin embargo, tanto PISA como cualquier evaluación estandarizada presenta ciertas limitaciones y ciertos riesgos. En primer lugar, el primer riesgo tiene que ver con tomarlas como la verdad absoluta. PISA es un insumo más para mirar nuestros sistemas educativos, no mira todo, es solo un recorte de una realidad mucho más compleja y puede ser una mirada reduccionista del hecho educativo que requiere sí o sí ser complementada con otro tipo de información, con otros enfoques, con otras formas de evaluación. A su vez, es un diseño que está más alineado a los sistemas de la OECD y en oportunidades hubo dificultades en relación a la adaptación cultural de algunos ítems o preguntas. Esto seguramente es un aspecto a continuar mejorando en la evaluación PISA. Un gran riesgo que presenta esta evaluación tiene que ver con su impacto mediático y el efecto que podría tener en términos de colonización curricular, o lo que en inglés se llama teach for the test. Esto tiene que ver con que gradualmente se vire a enseñar para mejorar esos resultados en PISA en lugar de enfocarnos en mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes en cada una de las jurisdicciones. Y por último, otro riesgo tiene que ver con el efecto titular de diario. Lo que hace el efecto titular es simplificar estos hallazgos, descontextualizar estos resultados y exclusivamente mirar los rankings sin esta otra información que ponen a disposición los informes de PISA. Yo, en mi opinión, creo que lo que no se conoce, lo que no se evalúa, no se puede mejorar. Vale la pena participar de estas evaluaciones con todos estos recaudos que mencioné, porque necesitamos más y mejor información para una educación de calidad para todos y para todas. Bueno, le agradecemos a Samantha Bonelli. ¿Coincidencias, diferencias? Sí, realmente yo creo que todas las evaluaciones estandarizadas tienen que ser complementadas porque es un sistema de información, ¿no? Es información sobre el sistema educativo. Permiten hacer un diagnóstico, pero tienen una serie de limitaciones, con lo cual es necesario vincular esa información con información que proviene, por ejemplo, del sistema de estadísticas que tiene el Ministerio de Educación, de las investigaciones educativas, tanto en el ámbito académico como también en el mismo ministerio, es decir, porque deja muchas cuestiones por fuera, ¿no? Es decir, todo lo que sucede dentro del aula, la interacción entre alumnos y docentes, los recursos, las condiciones de trabajo, todo eso queda por fuera, ¿no? Cuando Samantha Bonelli hace referencia a la adaptación cultural, esto tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con que hay algunas situaciones de las que plantea PISA en las pruebas que es necesario explicar, o sea, ¿y quién hace esa adecuación cultural? Bueno,
A diferencia de las pruebas que pueden llevar adelante las jurisdicciones en Argentina o el Estado Nacional, las pruebas como el Aprender, los ítems PISA no hay ninguna participación de los estados nacionales. ¿Sí? De forma tal, digamos, que como mencionamos en el caso de globo aerostático, o recuerdo uno sobre grafitis urbanos, depende mucho de quiénes son, como bien dice Samantha, el grupo de personal técnico que es muy preparado, metodológicamente indiscutible, digamos, que prepara estos ítems, pero no hay un diálogo con los países participantes y sobre todo con el conjunto de países participantes de la región, ¿no? De América Latina. De América Latina. Sí. Digamos, no hay una interacción entre los ministerios nacionales o los itemistas que trabajan en los diferentes ministerios y PISA internacional. Por lo tanto, digamos, esa adecuación es un poco lo que decía antes, es producto de un cambio cultural, digamos, y es producto de reformas más estructurales que no pasan por el sistema. Ahora, yo comparto con Samantha que las pruebas son necesarias, pero subrayaría, creo que también estamos de acuerdo, que no son, lejos están de ser suficientes, ¿no? Sí, en el 2013 los ministros de Educación del Mercosur hicieron una presentación justamente a la OCDE, donde pedían una adecuación de los contenidos de las pruebas PISA a la realidad y a los contextos latinoamericanos y nunca tuvieron una respuesta, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Porque se hacen propuestas, se hacen sugerencias que son acordadas nada más y nada menos que por ministros de educación de tantos países, no son tenidas en cuenta, pero igual es como que hay que seguir participando para no quedar afuera y porque sería muy cuestionado, uno queda un poco entrampado, ¿no? Como país. Yo creo que no hay que hay que tomar las pruebas como lo que son. Claro. Hay que salir de la lógica de que la evaluación es sinónimo de rendimiento. La evaluación es mucho más que rendimiento. La evaluación es saber qué aprendizaje estamos considerando. La evaluación es saber si tenemos que modificar los contenidos. La evaluación es saber cuáles son las condiciones que hacen que los chicos y las chicas tengan rendimientos muy diferenciados. En la última prueba Aprender, realmente lo que estratifica verdaderamente el desempeño es el nivel socioeconómico. O sea, después podemos buscar otros factores, ¿no? La educación de la madre, la tenencia de libros en el hogar, el acceso a recursos, el trabajo docente, la formación. Ahora, lo que realmente estratifica la prueba en Argentina es la procedencia de clase, digamos, la procedencia social. Y ahí hay un aspecto que trasciende la política evaluativa. La primera política evaluativa es la inversión. La primera política evaluativa es la inversión. Entonces lo que quiero decir es, no hay que pelearse con las pruebas, hay que trabajar junto con las pruebas, pero hay que ponerlas en línea con las necesidades que tenemos de reformar el sistema educativo. Entonces, si vemos que a nuestros chicos y nuestras chicas les está yendo mal, si sabemos que tenemos déficits, es muy difícil resolver esos déficits sin una inversión decidida. Y la inversión, como sabemos en Argentina, ha atravesado momentos de alta inversión y momentos de retrocesos en la inversión. Entonces, hay un acuerdo político de fondo que es cuáles van a ser los insumos básicos que va a tener el sistema sostenidamente en el tiempo. Sin eso es muy difícil ver mejoras. Cuando hay retrocesos, supongo, en la inversión, después hay que invertir el doble, ¿no? Porque se retrocedió también. En el próximo bloque vamos a conocer la mirada de los docentes, esos docentes cuyos alumnos tienen que hacer las pruebas internacionales PISA, bueno, ¿cómo lo viven ellos? Enseguida volvemos. Ciencia y corazones, suena escuela, es confiar y dar confianza, es confiar. Nos vamos a referir también entonces a los docentes, aquellos que tienen alumnos de 15 años, pero en distintos lugares del país. ¿Cómo viven ellos cuando llega el momento de las pruebas PISA? ¿Qué opiniones tienen? Y el primero de ellos, ¿se acuerdan cuando hablábamos del profesor Taxi? En realidad no está todavía superado ese tema. Trabaja en, si no me equivoco, 6 instituciones educativas. Es Jorge Ernesto Gavilán, de la Ciudad de Buenos Aires. Mi experiencia con las pruebas PISA, y en general con casi todas las pruebas que yo he tomado en el secundario como profesor, es que parecen pruebas bastante burocráticas, ¿no? O sea, son
tabulaciones, ¿no? Básicamente, donde el alumno contesta, en las pruebas de lengua me refiero, porque yo soy profesor de lengua, de un modo que no tiene que ver, es un instrumento de evaluación que no tiene que ver con cómo se toman las clases. Por ejemplo, se toma multiple choice, cosa que es muy raro, no imposible, pero muy raro que un profesor de castellano, de lengua, lo tome. Y a su vez se toman con una lógica bivalente, de verdad-falsedad, que tampoco se aplica mucho a la literatura. ¿Por qué no se aplica? Porque la literatura, bueno, por una cuestión que no voy a desarrollar acá, trabaja más con la ambigüedad, con los múltiples significados y demás. Entonces la prueba PISA actúa como algo muy esquemático. Se nota mucho la impronta burocrática de la prueba, como de muchas pruebas. De hecho, hubo un año en que tuve que tomar como 3 pruebas, porque las mandaron al ministerio, diferentes, no solo las PISA, y parecía que el sistema se autoevaluaba constantemente. Una experiencia básica que uno tiene como docente, que es terrible contarlo esto, que yo lo conozco por colegas, aunque yo hablo a cuenta mía y mi riesgo, es que los resultados aparecen de las pruebas PISA, que generalmente son malos por una cuestión que ahora quiero desarrollar un poquitito. Estos resultados que son malos aparecen justo o son utilizados cuando se abre la paritaria docente, ¿no? Entonces automáticamente se culpa al docente de los malos resultados, como si no hubiera un sistema educativo, como esto es lo que quería desarrollar, como si no hubieran múltiples complejidades dentro de la educación, por ejemplo, el lugar de la cultura, las condiciones materiales de los alumnos, la infraestructura, la política educativa, cosas que no son bien medidas o directamente no medidas por estas evaluaciones de desempeño del alumno, ¿no? Entonces aparece un discurso superficial sobre la educación montado sobre supuestas pruebas científicas, ¿no? Neopositivistas. Entonces eso vuelve muy complicado la discusión seria sobre temas educativos y sobre el tema de cómo funciona el sistema. Mi experiencia con los chicos es, en cuanto a las pruebas PISA en general, es que los chicos están, digamos, cansados de hacer pruebas y que nada cambie, ¿no? Básicamente es lo que yo veo en los cursos que he tenido de las pruebas PISA, ¿no? Lo toman como algo burocrático que hay que hacer, muchas veces lo hacen desganadamente, muchas veces no los completan por desgano, no tienen conocimiento del instrumento de evaluación, por esto que digo, en el caso de lengua me estoy fijando, ¿no? Porque es muy raro que un profesor, repito, que les tome multiple choice o estas con el criterio de la lógica bivalente, de verdad, falsedad, ¿no? Más bien se toman pruebas de desarrollo, de sentidos múltiples, ¿no? De debate y demás. Y esto es como muy rígido porque, bueno, tienen la impronta burocrática que tienen estos organismos internacionales, ¿no? Y están bastante descontextualizadas, ¿no? Porque no se sabe si el tema que toma la prueba PISA tiene que ver necesariamente con la currícula, con el currículum real, digamos, lo que se tomó en ese momento o lo que el docente desarrolló o lo que el curso desarrolló. ¿Qué diría, Germán? Lo primero que diría es que estoy de acuerdo en que tiene un componente burocrático, que es lo que estamos hablando. Digamos, hay una comunidad detrás de las pruebas PISA que tiene, voy a la ley de hierro de las organizaciones, tiene que sobrevivir, tiene que justificarse a sí misma. Entonces ahí hay, evidentemente, y comparto que hay un componente burocrático fuerte. Lo segundo que diría es que a pesar de esto, los niveles de participación en las pruebas estandarizadas en Argentina son muy altos. Terminamos PISA. PISA va a tener un nivel de participación cercano al 90%. Hicimos aprender primaria, 6º grado el año pasado en un contexto tremendo de retorno a la presencialidad, de salida de la pandemia. Fue récord histórico de participación en las pruebas de aprender. Y esto es posible porque la comunidad educativa quiere evaluarse. Entonces, decir, como se dice desde algunos ámbitos políticos y mediáticos, que en realidad los docentes no se quieren evaluar a sí mismos, que tienen reticencia a evaluar a los alumnos porque después les vuelve en contra. Bueno, los datos no me parecen indicar eso. Y lo segundo que quisiera decir es sobre el uso de la información. Aquí el compañero docente nos dice, bueno, hay cosas que no cambian. Nosotros desde que iniciamos, quiero decir 3 cositas rápidamente, nosotros desde que iniciamos la gestión con el ministro Jaime Persic, teníamos un antecedente a las pruebas a aprender que eran las pruebas CERCE. Y las pruebas CERCE nos marcaban lo que la literatura básicamente indica. Entonces nosotros tomamos decisiones. Repartimos libros 1 a 1, 8 millones de libros de lengua y español, de lengua y matemática para chicos de primaria. Estamos extendiendo la jornada de horas de clase, expandimos la beca Progresar de terminalidad de la secundaria, y esto fue
en parte decisiones de política educativa basadas en evidencia empírica de las pruebas estandarizadas. Es necesario darle un uso, es necesario evaluar la información y es necesario tomar decisiones de política educativa para resolver algunos de los problemas que las pruebas nos indican. Sí, pensaba en relación a lo que decía este docente. Todos sabemos además que multiple choice o marcar verdadero o falso se presta, es un juego, termina siendo un juego, se presta totalmente al azar. Por ahí la pegaron y bueno, y eso no es indicador de nada. Vamos a escuchar al segundo docente y te damos la palabra. Nos vamos a Córdoba esta vez. Buenas, ¿qué tal? Soy Martín Gijena, vicedirector de la Escuela Superior de Comercio El Nacional de la ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba, del departamento Juárez Selma. Bueno, quería dar mi opinión con respecto a las evaluaciones, en especial PISA, pero contarles que acá en la provincia de Córdoba justamente hemos recibido de supervisión la información que ahora en septiembre están las evaluaciones PISA, también vamos a tener las evaluaciones Aprender y también las evaluaciones Prisma. Estas dos últimas en octubre. Y en el 2013 nuestra escuela tuvo la evaluación ONE, en 2016, 2017 y 2019 las evaluaciones Aprender y las evaluaciones Prisma, como PISA no las hemos tenido nunca aún. ¿Qué opinión quiero dar con respecto a estas evaluaciones? A mí me parece que está perfecto que el sistema educativo necesite algún instrumento para poder evaluar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, pero me parece que hay algunas variables que no se están tomando en cuenta a la hora de dar los resultados, que justamente tiene que ver con la categorización de todas las provincias en determinados niveles con respecto a las asignaturas o con respecto a las áreas que se evalúa. Y quiero decir, por sobre todas las cosas, que me preocupa mucho la cuestión de los 2 años de pandemia que los chicos tuvieron, y que eso implicó un desfasaje importante, y que si bien las evaluaciones o el instrumento que se toma para evaluar se tiene en cuenta un montón de cuestiones, como también un cuestionario complementario donde se analiza las trayectorias o los contextos, no siempre es fácil analizar los contextos de todas las instituciones que están en las evaluaciones. Entonces me parece que es algo a profundizar y evaluar, y que no solo salga una tabla o una categorización de las provincias en sus niveles de calidad educativa, sino que se evalúen todas las problemáticas que hoy tienen las escuelas, que la pandemia generó, ¿no? Como por ejemplo el volver a encontrarnos y el volver a recuperar aprendizajes que todavía no están incorporados en los chicos, producto de múltiples causas, entre ellos la pandemia, que generó muchas problemáticas en la escuela. Bueno, Liliana. Sí, bueno, la pandemia aceleró y profundizó la desigualdad social y por ende también la desigualdad educativa. Entonces tenemos que contemplar esto cuando analizamos los resultados de las pruebas. Yo creo que el docente ha reflexionado sobre estos resultados, y en general las pruebas internacionales es poco lo que el docente puede incorporar del análisis de esos resultados para mejorar su práctica cotidiana. En las pruebas nacionales es diferente porque se hace una devolución por escuela de los propios resultados, pero a mi entender eso tiene que ser acompañado de un proceso de reflexión y de autoevaluación institucional, y en el nivel secundario eso es muy difícil porque el puesto de trabajo es por horas. Cátedras, nos comentabas que uno de los docentes en Ciudad trabajaba en 6 escuelas. Realmente es como que van a una escuela, de allí van a otra, tienen 300, 400 alumnos por semana que evaluar, ni recuerdan el nombre de cada uno de sus alumnos. Es imposible que lo hagan. Entonces es imposible también que tengan un espacio dentro de la institución para reflexionar, que sería lo más adecuado a partir de los resultados de las pruebas nacionales, ¿no? Sí, pensaba entonces qué importante es poner los esfuerzos en las pruebas Aprender, en las locales, y también qué enorme responsabilidad implica la preparación de esas pruebas Aprender, ¿no?
Efectivamente, las pruebas a aprender, es importante decirlo, son censales en Argentina. Esto es, se hacen en todas y cada una de las escuelas del país. En un país de 3 millones de kilómetros cuadrados, digamos, eso tiene una complejidad muy diferente de un país unitario y chico. Claro. Digo cuando hacemos las como Chile o Sí. como Uruguay. Digo cuando hacemos las comparaciones, ¿no? En el caso de ¿Cómo se elaboran las pruebas a aprender? ¿Se convoca a especialistas? Porque digo, hay que conocer mucho el sistema, hay que ser muy criteriosos, hay que saber formular con claridad las preguntas. Yo diría tiene como dos grandes dimensiones la prueba, ¿no? Una es la generación del instrumento, y en la generación del instrumento hay un equipo en la Secretaría de Evaluación conformado por itemistas y especialistas en las áreas que se evalúan, que formulan una batería de ítems que son primero testeados en una prueba piloto para ver, cosa que no tenemos en PISA, por ejemplo, para ver la adecuación de esos ítems a la realidad de los chicos. O sea, no tiene ningún sentido tomar ítems que todos responden o tomar ítems que nada responden, porque eso no nos da variación. Por lo tanto, digamos, la prueba piloto sirve fundamentalmente para afinar el instrumento de evaluación. Y luego hay un segundo componente que es más territorial, es más operativo, por decirlo de alguna manera, que es cómo llegamos a todas las escuelas del país con los cuadernillos. En la última prueba de aprender hemos impreso casi 20 millones de páginas. O sea, digo, tiene un volumen, ¿no?, la prueba que es realmente trascendente. Una cosita más, nosotros este año, en función de los resultados de la prueba Aprender del año pasado, en un contexto, yo diría, casi pandémico, este año incluimos una nueva prueba Aprender a primaria, reproducimos la prueba Aprender del año pasado. ¿Ya se tomó? No, se toma el 23 de noviembre, ya se hizo el piloto, es muestral, o sea, hemos hecho una muestra nacionalmente representativa, y representativa a nivel provincial. Solo nos va a permitir decir a nivel provincial la diferencia entre público y privado, rural y urbana, pero vamos a tener una representación también, representatividad también a nivel provincial, y la idea es justamente ver en qué medida los resultados del año pasado fueron en parte producto de la ausencia de presencialidad de los chicos. Entonces este año lo que queremos hacer es evaluar de alguna manera el efecto de la presencialidad, por eso reproducimos, pero en términos muestrales, la prueba Aprender de primaria, además de la prueba Aprender de secundaria. ¿La prueba Aprender se toma a todos los alumnos? La prueba Aprender censal se toma a todos los alumnos de primaria y el año siguiente a todos los alumnos de secundaria, y así consecutivamente. Nosotros estamos introduciendo algo que no estaba contemplado en el Plan Nacional de Evaluación Educativa, una prueba Aprender muestral, no censal, a la primaria, para ver si en un año de presencialidad plena vemos diferencias sustanciales con lo que obtuvimos a fin de año pasado. Con Claro, y ahí hay entonces, además de las preguntas o las situaciones que se les presentan a los alumnos, ahí hay mucho dato de las condiciones de la escuela, temas como desde cuántos alumnos tiene un docente, si está solo o con pareja pedagógica. Bueno, todo eso, qué interesante que es analizarlo e ir cruzando esos datos, ¿no? Una cosita, paso un aviso, digamos. En la página de la Secretaría de Información y Evaluación Educativa del Ministerio, ustedes pueden encontrar el informe de Aprender, que está acompañado por primera vez de un modelo econométrico, o sea, estadístico, de factores asociados, y eso mismo hicimos para cada una de las 24 jurisdicciones. Esto es, por primera vez las jurisdicciones tienen una devolución de la prueba y las escuelas tienen una devolución con un apartado pedagógico. Esto es una sugerencia sin ranking de escuelas, sin comparación de escuelas, no estamos a favor de comparar escuelas, pero con una devolución pedagógica en función de los resultados agregados que han tenido. Sí, qué interesante sería que cuando se dan a conocer públicamente los resultados, sobre todo al periodismo se lo, se lo sensibiliza. Sí, no, lo que... Acá me están diciendo algo. No, creo que los periodistas tienen que saber de qué se trata, qué se está buscando, cómo se cruzan esos datos. Porque si no toman aisladamente el resultado de matemática y todo el contexto no aparece, y la verdad que eso desvirtúa totalmente y produce mucho daño en la opinión pública, que es
también los padres de los alumnos. Liliana, perdón. Sí, no, al contrario. Por eso me parece tan importante este programa, porque en realidad se simplifica muchísimo, en el mundo mediático, y se toman, como vos decís, los resultados de las pruebas nada más. Hay otra complejidad. Vos estabas preguntando sobre cómo se arman las pruebas. En general se hace un recorte del currículum en las pruebas a aprender de 4 áreas, porque se toma lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Ese recorte del currículum luego se trata de traducir en 24 a 30 ítems, o sea, cada prueba, o sea que es muy poco lo que se evalúa de todo lo que se enseña, y puede suceder que los alumnos no contesten un ítem porque realmente el docente no llegó a enseñarlo. Y cuando es multiple choice, tampoco se puede decir que un alumno sabe o no sabe, sino si reconoce o no una respuesta correcta. Bueno, se nos fue el tiempo, les agradezco mucho. Nos vamos a la bibliografía, algo tenemos para proponerles. En primer lugar, La trastienda de la evaluación educativa, sentidos y prácticas, de Marta Kisileski. Aquí hay referencia a las pruebas PISA. Y que tiene más que ver con la evaluación de los aprendizajes, la evaluación como oportunidad, de Rebeca Anijovic y Graciela Capelletti. Educar en Córdoba, esta revista tiene un dossier que se llama Continuidad Pedagógica y Evaluación. Es el número 39 y lo pueden buscar en internet también. Sí, está en internet. Y me despido de ustedes y ahora de todos. Mucho no tenemos para decir, pero sí... ha sido polémico este tema de las pruebas PISA. Pusimos el acento en la importancia de complementar con otro tipo de evaluaciones que nos den una idea más clara de cómo está funcionando nuestro sistema educativo. ¿Y esto para qué tiene que servir? Bueno, por un lado, para comunicar mejor a todos los interesados y los miembros de la comunidad educativa y el periodismo, para que tampoco se haga un mundo de resultados aislados que no dan cuenta de cómo están enseñando y aprendiendo en la escuela. Pero por otro lado, creo que es importante cómo a partir de esas evaluaciones, sobre todo complementarias, se toman decisiones políticas para que tengamos un sistema educativo más justo y más igualitario. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.